Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Queremos pues invitarte a seguirnos a través de este canal en el cual pues vamos a hacer un vehículo, no solo para llevar información escatológica, sino todo lo que tiene que ver con el acontecer militar y político, todo rumbo a que se cumpla la profecía de Og y Magog y la profecía apocalíptica. Hoy pues tenemos con nosotros un hombre que ha conocido al Señor en circunstancias adversas y que hoy también pues vamos a estar hablando de esa celebración del 9 de mayo, donde muchos le han llamado un fiasco militar, lo que Putin celebró el 9 de mayo, donde está celebrando el Día de la Victoria, pero que muchos le han llamado un fiasco militar. Así que en esta hora, pues quiero darle la bienvenida a Felipeña. Bienvenido y qué bueno saber que el Señor ha permitido que tenga una nueva vida en Cristo. Amén, sí, nos renovamos cuando nos vemos cara a cara con el Señor y nos vimos cara a cara, como dice un amigo mío, te viste cara a cara con la calaca. Sí. Y entonces allí uno tiene un encuentro con el Señor, porque uno hace nuevos planes, nos damos cuenta de que algo quiere el Señor con nosotros. Cuando nos vamos a cuidado intensivo siempre nos damos cuenta, ¿y qué es lo que quiere Dios conmigo? Cuando podemos ir y salir, a veces vamos y nos regresamos, pero entonces uno se pregunta, ¿qué quiere Dios conmigo? Y allí uno hace muchísimo compromiso con el Señor y es lo que nosotros estamos haciendo. Sería como un reinicio. Y como también hablando de reinicio, podemos ver que después de la pandemia no se ha hablado de otra cosa que no sea de la guerra de Rusia y Ucrania. Y como nosotros somos hombres entendidos en la palabra, entonces quiero que podamos analizar, y aquí tenemos alguna imagen que la estamos tomando de la televisora española, de lo que fue el desfile del día de la celebración del Día de la Victoria de Putin en Rusia el 9 de mayo. ¿Qué tienen que ver esos acontecimientos con lo que habla y para lo que quizás no tienen conocimiento de la Biblia, el Ezequiel 38? Este desfile básicamente es la celebración de la última batalla que se libró allí en Rusia, en Leningrado. Entonces los rusos ganaron, ahí fue que los rusos derrotaron. En esta batalla ellos lo celebran los días 9, los franceses lo celebran los días 8 y cada uno de los países europeos que participaron en el triunfo en contra de los nazis y Hitler tienen un día diferente de cómo celebrarlo. Los americanos no celebran, no tienen ese tipo de celebración. Los rusos celebran el 9 de mayo desde que se produjo el triunfo, el éxito en contra de los nazis, que es lo que ellos están diciendo, que quieren desnazificar a Ucrania. Ellos no están llevando una guerra contra Ucrania, sino están llevando a boca de Putin una operación militar. Son dos cosas diferentes, una operación militar y una guerra. Y eso tiene un nombre. Se creía que en el día de ayer, en este desfile, Putin iba a declararle la guerra a Ucrania. Entonces preguntará, ¿pero cuál es la diferencia entre una guerra y una operación militar? No, es que en una guerra, cuando un país entra en guerra, toda la reserva de ese país tiene que ponerse a la orden del país. Y todos los recursos habidos y por haber ya están en manos de una persona que es el ejecutivo que dirige y que comanda la guerra. Cuando es una operación militar, solamente puede echar mano de los militares que están activos. O sea, esa es la diferencia. Por eso muchos creían que él iba a declararle la guerra a Ucrania y no sucedió. Tampoco Putin exhibió ningún tipo de triunfo, sino que hubo una persona, que no fue ni siquiera Putin, que dijo que ellos en menos de 40 minutos podían destruir todos los países de la OTAN. Eso fue lo que se hizo famoso realmente de ese discurso. Exacto. Cuando él tuvo la oportunidad de decir que en 40 minutos. Sí. Y la respuesta de Biden, que fue Biden no contestó. Bueno, de los Estados Unidos. Hay personas, ni siquiera voy a decir lo que esa persona no estaba autorizada, no es del gobierno americano. Y ni siquiera lo vamos a traer a colación eso, pero hubo una respuesta así. De todas maneras, hay que tratar de que no se llegue a esos extremos porque estamos hablando de bombas nucleares. En la Segunda Guerra Mundial existían ya misiles. El último acontecimiento en que se puso en peligro
de una tercera guerra mundial fue cuando los misiles de Cuba, y ahí se creó aquel famoso teléfono rojo, en lo que había una comunicación directa entre el Kremlin y la Casa Blanca. Y a propósito de ese teléfono rojo, parece que no se está usando ahora, porque no hay comunicación entre Putin y Biden. Bueno, es que ellos sí tuvieron un encuentro, pero en ese encuentro no se llegó. No, por ese encuentro, teléfono. Después de la guerra no ha habido comunicación. Entonces, este desfile lo celebraba la Unión Soviética hasta el año 1991, que fue cuando se disolvió la Unión Soviética. Y después, cuando Putin coge fuerza, hace como 8 o 9 años, que él ya viene incrementando lo que son las armas bélicas en Rusia y bien armado, entonces se trajo de nuevo este desfile para exhibir ese tipo de poder y ese tipo de armas. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Putin y los líderes de la Unión Soviética? Están buscando restaurar precisamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque Putin dice que él siente a Ucrania como parte de Rusia. Entonces, ¿qué era lo que era parte de Rusia? Todos esos países, las Letonia, 15, todos los Litania, países. Sí, todos esos países que conformaban la ex Unión Soviética. Sí, todos esos países. 15 países aliados. Y bueno, el mismo Gorbachev lo dijo cuando llamó al Papa en el 1991, en aquel famoso discurso, no recuerdo ahora cómo se llama, y dijo que era imposible que un país pudiera gobernarse de esa manera. Y ahí comenzó la disolución, y creo que lo mismo que está buscando ahora pues Biden, porque él dijo que el socialismo era insostenible, porque no podía ser un hombre el dueño de toda la tierra de una nación, y que no podía ser un hombre el dueño militar, económico y civilmente, y que ese país, o sea que la Unión Soviética en aquel entonces estaba muriendo de hambre y había cometido un error. ¿No será eso lo mismo que estamos viendo ahora? Sí, pero esta guerra le ha salido al revés a Putin, porque países como Finlandia y países como Suecia, que son países que hasta ahora han sido neutrales, están pidiendo formar parte de la OTAN. Así es. O sea, antes de la guerra, estos países eran neutrales, Finlandia y Suecia. Pero es que se firmó un contrato donde ninguno de esos países podían pertenecer a la ellos OTAN. Se mantenían al margen porque son países prósperos, pero ahora están contemplando y están estudiando la posibilidad, la presidenta, porque una presidenta de Suecia, está contemplando la posibilidad de ingresar a la OTAN por miedo a ser agredido e invadido por Putin, como lo hizo con Ucrania. Y también porque Putin quiere meterse en una coalición de países. Hay un país que se llama Transnistria, que no existe, porque este país pertenecía a Moldavia, a otro país, y entonces ellos se metieron los rusos ahí, hicieron una pequeña guerra, y ese país se quedó neutral, no tiene moneda, ni es reconocido por ningún banco central del mundo. Entonces ese país es controlado por los rusos. Entonces se cree que este país, Transnistria, pudiera ser que Rusia se apodere de él, porque el otro día ya habían tiraron unos cuantos misiles para allá. Y entonces se cree que después de la invasión a Ucrania, viene con Polonia, viene con Suecia y viene con Finlandia y todos los países que hacen frontera con Rusia. Y entonces es el miedo que tienen toda esta gente. Ahora bien, eso desde el punto de vista humano, que nosotros lo estamos viendo. Exacto. Eso es lo que dicen los analistas. Por eso la Unión Europea le inyecta recursos a Ucrania para no dejarse derrotar. Porque inmediatamente, y el presidente Zelensky dice, si derrotan a Ucrania, esperen el bombazo que viene para toda Europa, porque él no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a seguir conquistando todos los 15 países, como usted dice, exactamente los 15 países que pertenecían a la Unión Soviética, porque es una frustración que tienen. Cuando Boris Yeltsin, que fue el que desbarató la Unión Soviética, después de Gorbachev, porque Boris Yeltsin lo que hizo fue que defendió a Gorbachev, pero le quitó el liderazgo, entonces entró él, disolvió la Unión Soviética en 1991. Esa fue la frustración más grande de todos esos líderes obsoletos que están ahí. Fíjense que ellos tienen su propio líder religioso, que es el jefe de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, que chocó con el Papa ahora mismo, porque el Papa le dijo, no te conviertas en un monaguillo de Putin.
Entonces, ya aquí, mire cómo la cosa está dando una connotación desde el punto de vista religioso. Porque realmente esta es una guerra religiosa. Es una guerra religiosa. Aunque no la podamos ver, lo que quizás no tienen un poco de entendimiento bíblico, claro. Pero ese es el objetivo de que nosotros dos estemos trayendo esta conversación. ¿Qué tiene que ver todo lo que militarmente, toda esta intervención de Rusia, Ucrania, qué tiene que ver esto en el plano bíblico, en la Biblia, exactamente en los acontecimientos del último tiempo, allí donde Jesús estaba hablando desde el templo de Jerusalén a sus discípulos y le hablaba de cuando tú escuches de guerra y de rumores de guerra, pero que ya había sido dado a una profecía. Hay un rumor de guerra, se habla de un rumor de guerra nuclear. Ese rumor de guerra, todo esto que estamos viendo, ¿qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué papel juega aquí la Biblia? Que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que entender, y los que quizás no conocen de Jesús, ¿qué tienen que ver en todo lo que estamos viendo, en todo este panorama político? Recientemente hubo un acontecimiento y fue que el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Hitler era judío y eso cayó como una bomba en Israel. ¿Por qué razón? Porque los israelitas dicen, o sea, que nosotros nos matamos a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y de una vez se enfrentaron el pueblo judío entero, el gobierno de Israel, le dijeron a ellos y se reunieron de una vez con el canciller de Israel, con el canciller ruso en Israel, lo llamaron a una reunión y Putin pidió perdón. Fíjate que Putin no quiere chocar con los judíos, pidió perdón, pero por un asunto estratégico. Porque evidentemente en los últimos tiempos la Biblia dice que Dios llevará a Rusia a Israel. O sea que lo va a llevar a la guerra. Sí, porque habla de ese pueblo fuerte. De la guerra de Gog y Magog. Sí, no solamente de ese pueblo fuerte, sino que la Biblia, si nos llevamos de los relatos bíblicos, la Biblia lo que dice que Rusia va a conquistar todas esas naciones. Claro, con una coalición de naciones del este, dice la Biblia. Y vendrán. Habla de un gran pueblo, con un gran ejército, que no es ruso, porque Rusia no tiene ese gran ejército. Te estaría hablando de un ejército como el de China. Y está hablando de la integración de ejércitos como el de Corea del Norte y otros aliados de Rusia. Y lo mismo árabes. Y lo mismo. No, pero los árabes están divididos y ahora mismo no están con el lado ruso. Pero según lo que dice la Biblia, va a venir una parte de esos Porque Irán es enemigo de Occidente. Totalmente. Irán es enemigo de Occidente y Irak es prácticamente también enemigo de Occidente, una parte de Irak. Y entonces esos países que son enemigos de Occidente, lógicamente, van a cerrar fila. Turquía está muy occidentalizado. Yo no creo que se vaya con Putin. Pero se va a dividir el pastel en el momento que se arme una confrontación bélica. Y ojalá que esa confrontación bélica no sea con armas nucleares. Y puede ser de que haya un conflicto y una guerra y que no se utilicen armas nucleares, porque vuelvo y digo, en la Segunda Guerra Mundial existían armas nucleares. Que existían. Lo que pasa es que los que la tenían no hablaban de eso. Entonces, si Albert Einstein decía que la Cuarta Guerra Mundial sería con palo y piedra, sí, y ya Rusia dijo, yo acabo con ustedes en 40 minutos. Pero hubo una voz por ahí que no era del gobierno americano que dijo, no, pero ya cuando eso suceda, imagínate. Ni siquiera quiero pronunciar la palabra que dijo esa persona. Pero lo que hay es rumores de guerra muy peligrosos y el futuro. El desatamiento del hambre, la hambruna. Esta misma guerra. ¿Qué ha repercutido en esta guerra con lo que tiene que ver con la comida a nivel mundial, pudiéramos decir? Yo aconsejo, le dije a usted ahorita, cómprese un carro eléctrico porque no están llegando aquí. Yo necesito otro vehículo eléctrico. Me dijeron que no están viniendo. Tú tienes que comprar de lo que tengan aquí porque China no está exportando vehículos, que es donde se fabrican la mayor cantidad de vehículos del mundo. Eso no lo sabe la gente. Todos los vehículos Tesla que existen en el mundo los fabrican en China. Así es. Y entonces China no están saliendo furgones con vehículos de China. Todos los vehículos, entonces ese es un problema. Se viene a venir una crisis de combustible. Cuando los rusos dicen, bueno, no le voy a vender gas ni a Polonia, ni al otro, porque ellos quieren que le paguen en rublo y los países europeos no quieren pagar en rublo. Entonces
ya le prohibió a Ucrania y otro país ahí, le dijo que yo no le voy a vender gas. Entonces ya hay un tranque ahí. ¿Qué es lo que trae como consecuencia esto? Que todo lo que es el gas, además la producción de gas, se agacha, no se produce lo mismo porque no hay a quien venderle. Entonces todo esto comienza a dispararse y escasea en América Latina, que somos los más frágiles de todos los países del mundo, que nuestra economía es la más frágil, comienza a repercutir. Yo visualizo que aquí en poco tiempo hay una crisis de combustible, que tú vas a ver filas en las bombas, el que tenga un carro de gasolina que se agarre, y los artículos de primera necesidad, o sea, llámese la comida y todo eso, va a subir porque lamentablemente aquí se comenzó una vez a construir metro y eso, pero lo que se tenía que hacer era un metro inter que fuera a los campos y viniera y trajera la comida. Sí. No que vinieran 400 guaguitas de gasolina y gasoil, que los sindicalistas nunca lo permitieron, a traer la comida porque eso le iba a encarecer en un momento de crisis. No se aprovechó este país que podía hacerlo en un momento determinado, nunca lo hizo. Y entonces ahora mismo estamos al borde del colapso económico, primero en los países pobres y luego en los países industrializados y los países desarrollados. Nosotros vamos a sufrir en carne propia la crisis de la guerra, aunque aquí no llegue ningún misil, que es probable que llegue por H o por R, porque ya aquí le incautaron a un magnate ruso, le incautaron un yate de eso. Ya se lo entregaron. Ya estamos metidos en la guerra. Aquí hay mucha gente que no sabe que nosotros estábamos participando en la Segunda Guerra Mundial. No, y que nos hundieron muchísimos barcos. Mucha gente no sabe eso. No, no lo sabe y es bueno. Y aprovechar estos medios, porque creo que para eso Dios nos ha puesto. Hay mucha gente que seamos luz en medio de un tiempo difícil. Claro. Y el pueblo, las naciones se tienen que ir preparando. Así como usted dice, comprando vehículos eléctricos, ir teniendo paneles solares, donde no dependa, buscando tierra para sembrar. Porque creo que estamos en la época que mi abuela hablaba. Aquí cada quien va a comer lo que siembre. Sí, quizás nosotros no queremos. Balbuena, el que quiera comerse un huevo va a tener que ponerlo. Bueno, si no queremos ser los profetas del pesimismo, claro que no. Lo que queremos, bueno, pues es advertir lo que sí pudiera pasar en un tiempo, porque esto es bíblico. Aquí no se ha desatado realmente la guerra, no inició Rusia-Ucrania por nada bíblico, pero creo que sí va a terminar por un acontecimiento bíblico. Los líderes del mundo, ¿en qué posición están con esta guerra? Es que el gran problema de todo esto es que los amigos de Putin, como era el presidente francés Macron, que tuvo una reelección ahora. Y su gran defensor al principio. Sí, y el primer ministro de Alemania, porque ellos tienen un gasoducto que pasa por debajo de la tierra. Ellos tienen una componenda con Rusia. Y todos esos amigos de Rusia, ante el antagonismo, y toditos tuvieron que ponerle sanciones a Rusia, participar en las sanciones contra Rusia, y ahí vino la enemistad. Entonces el mundo ahora mismo está dividido entre la OTAN y la gente que son afines con Rusia. La OTAN va a crecer, hasta ahora la OTAN tiene, creo que son 30 países, pero va a crecer mucho más porque hay como 10 países que quieren formar parte de la OTAN para tener la protección de la OTAN. Por eso que ellos dicen, yo la OTAN la desaparezco en media hora. O sea, no quieran ustedes que porque tenga la OTAN van a estar protegidos. Entonces, ahora mismo el mundo está polarizado. Hay una división entre Occidente y Rusia. Los amigos de Rusia, como son China, como son Corea del Norte, y otros países más por ahí, bueno, pues apoyarán a Putin y el mundo puede pasar una guerra mundial en que el mundo se divide en dos. Pero nosotros hemos hablado desde el punto de vista humano. Ahora bien, si nos vamos al plano de la Biblia, hermana, ¿qué es lo que nos dice el libro de Ezequiel capítulo 39? El libro de Ezequiel capítulo 39 identifica a Rusia como un país que va a estar en los últimos tiempos en guerra total y va a tener el poder del mundo. Ezequiel capítulo 39, comienza desde el 37, porque fíjate cómo hay 3 capítulos de Ezequiel que se lo dedicó a Gog y a Magog específicamente. Dice,
Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esas eran ambas, perdón, vamos a pararlo ahí, Sí. para los que quizás no conocen mucha Biblia. Esos nombres fueron cambiados. Sí. Y ahora tienen nombre de territorio conocido. Ahí está Turquía y Turquía era Mesec. Mesec. Y Tubal porque ahora Mesopotamia, que ahora es Mesopotamia es Irak. Irak. Ahora. Sigan. Y dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de la parte del norte. Eso es muy importante. Te haré subir de la parte del norte. ¿Por qué sabemos que es Rusia? Bueno, porque Rusia es la nación grande, y no hay ninguna nación más grande que Rusia, ellos no tienen tanta gente, pero la nación es bien grande, que está al norte de Israel. Y aquí está hablando de que él lo va a traer a Israel. Sí. Entonces dice, y te conduciré y te haré subir de la parte del norte y te traeré sobre los montes de Israel. O sea, no es que Putin ni el que sea en ese tiempo va a venir contra Israel, es que el Señor lo va a traer. Para algo importante ahí. Entonces pudiéramos nosotros decir que todo lo que está pasando con Putin, que no cede, es bíblico. Pudiéramos decir que es como el Señor dice en su palabra, que Él fue el que le endureció el corazón A Faraón. para que no dejara salir su pueblo, para poder desatar todas las plagas. Pudiéramos decir eso. Todo lo que está en la Biblia que sucedió en el pasado va a volver a suceder. Cuando habla de la plaga de Egipto, Egipto en términos espirituales ahora mismo es el mundo. Y la Apocalipsis habla de las 7 postreras plagas. Así es. O sea, en aquel tiempo vinieron 10 plagas a Egipto, ahora van a volver 7 plagas. O sea, fíjate cómo se va a repetir el mismo ciclo. Entonces, por eso se repite también el endurecimiento de hombres fuertes que van a causar caos en el mundo. Y entonces dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de la parte del norte y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tu saeta de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. ¡Ay, santo cielo! Aquí no se trata de confrontación nuclear ni nada de eso, sino que el mismo Señor se va a enfrentar a esta nación que la va a traer para humillarla. Es interesante que leamos esto porque tus tropas y los pueblos que están contigo. Ahí está confirmando qué es lo que se está dando ahora. Lo mismo que usted hablaba. ¿Quiénes apoyan a Putin y quiénes se van a quedar neutrales, pero que en algún momento van a tener que definirse por Israel? No va a haber neutralidad. En la Segunda Guerra Mundial nadie estaba neutral. Nosotros, que somos un país chiquito, estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Nosotros nos hundieron muchísimos barcos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue lo que dimos el último voto para que la OTAN reconociera a Israel como una nación y le pudiera entregar esa tierra. Sí, nosotros tuvimos mucha participación con lo que era la restauración del pueblo de Israel. Ese es otro capítulo, eso ya es otra historia. Un día vamos a venir a hablar sobre cómo Israel fue restaurado luego de que murieran más de 6 millones de judíos en los campos de concentración nazis. Fíjate que tuvo que haber un dolor y tuvo que haber para que naciera el pueblo de Israel. Tuvo que haber un sacrificio. Es que si no hay sacrificio, no hay nacimiento. Y usted sabe bien de lo que le estoy hablando, porque usted tuvo un sacrificio para que hubiera un nacimiento, para que naciera el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no le meten esos judíos en los campos de concentración, todas esas naciones de las Naciones Unidas, que fueron los que se juntaron para votar en favor de la restauración del pueblo de Israel, no votan porque fue por pena que votaron. ¡Wow! Esta gente no tiene nación. Demasiada tortura. No, entonces vamos a buscar una nación. Tortura, y ahí se forma Israel dolor. Y lo llevan a Palestina. Pero, ojo al desierto. Lo llevan, una tierra de desierto. Lo llevan a Palestina, pero no a Jerusalén. No a Jerusalén. Era una ciudad neutral. Jerusalén era una ciudad neutral
declarada por las Naciones Unidas como neutral, porque aquí convergían las diferentes culturas y las diferentes religiones del mundo, ya que en Jerusalén no estaba el templo. Islam, de hecho. En Jerusalén estaba en el lugar donde iba el templo, que era el lugar de ahí donde el monte Moria, que era donde Abraham iba a sacrificar ahí estaba la mezquita de Omar. Entonces era imposible que restauraran a Israel y le dieran a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Que en el año 1967, 5 naciones árabes, mucho más grandes y más poderosas que Israel, le declararon la guerra. Y entonces ahí Israel recuperó a Jerusalén. Y por eso es que Jerusalén nunca ha sido reconocida, nunca fue reconocida como una ciudad que pertenezca a Israel. Por eso es que la capital de Israel se llama Tel Aviv. Y por eso todas las embajadas del mundo, de todos los países del mundo, están en Tel Aviv, menos la embajada de los Estados Unidos, que Donald Trump hace como 4 años. Hace como dos años, antes de entregar casi el poder, la reconoció. Y reconoció a Tel Aviv como la capital de Jerusalén. Exacto. Así fue y la mandó a trasladar. No reconoció, trasladó la embajada americana de Tel Aviv para Jerusalén. Entonces, hoy en día, Jerusalén pertenece a los judíos porque ellos lo tienen a la mala, pero no porque las Naciones Unidas lo reconoce. Por eso es que dicen que la guerra con los palestinos y esto es ilegal, pero eso es otro tema ya. Aquí estamos hablando de lo que sucede. Nos quedamos en donde dice, sobre los montes de Israel caerás tú y los pueblos que fueron contigo. Y los pueblos que fueron, las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerá, porque yo he hablado, dice el Señor. Yo enviaré fuego sobre Magot y sobre los que moran con seguridad en la costa. Y sabrán que yo soy Jehová. En ambos versículos lo firma Jehová. No, en ambos versículos no. Ezequiel es experto diciendo, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sabe lo que significa? Sabrán que yo soy Jehová. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de alguien que existe, que todo el mundo lo conoce. Y él dice, sabrán que yo soy Jehová. Que yo soy. Que yo soy. El yo soy. Entonces, ese hombre que existe y que lo hemos adorado por miles de años y que vive por los siglos de los siglos y que murió en la cruz por nosotros, es el que él dice, sabrán que yo soy. Mira cómo me... Y él lo confirma en el 7 de nuevo. Él lo dice muchas veces. En el 7 de nuevo vuelve y lo dice. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán, para aquellos que lo han negado. Sí, para Rusia. No, Israel. Israel también lo negó. Las naciones que yo soy Jehová. O sea, él está diciendo. El santo de Israel. Él está diciendo, nadie sabe que yo soy Jehová. La gente cree que yo soy el Hijo de Dios, pero yo soy Jehová. Y lo dice la Biblia en muchísimos versículos. Cuando dijo, Dios que clama en el desierto, prepara. Yo soy el Dios que clama en el desierto. Prepara ríos. Vos que clama en el desierto, prepara los caminos de Jehová. Dice el libro de Isaías. Entonces aquí a Jesucristo se le llama Jehová. Isaías 45, 61. 45, 61 y 54. Dice, así todo, dice el 53 Señor. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Entonces, aquí él repite en muchos versículos, y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí sería para Dios dar a conocer su nombre, como lo hizo con el pueblo de Egipto. Cuando Rusia es probable que conquiste multitudes de naciones, incluyendo más naciones que lo que pertenecían a la Unión Soviética. China. No, China no lo van a conquistar, pero China se va a puede unir convertirse en aliado. En lo que pudiéramos decir que es una tercera guerra mundial. Claro, porque China... O sea, que esto ahora no es considerado la tercera guerra mundial y es importante que se aclare porque ni siquiera se ha declarado guerra. Es un levantamiento militar, como lo aclarábamos, como usted bien lo aclaraba al principio. Hay una tercera guerra mundial soterrada. ¿Por qué? Porque la OTAN, aunque nos digan que no, están en guerra porque ellos le están enviando armas. Ayuda a Ucrania. Entonces ellos están metidos en la guerra. Todo Occidente está en guerra porque todo Occidente, los Estados Unidos acaban
de aprobar 30.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Y eso no es estar en guerra. Claro. Entonces, y eso es estar ayudando y estar potencialmente definido para un lugar. Claro. Entonces, Alemania acaba de enviar tanques a Ucrania. Francia acaba de enviar, todos los países del mundo están enviando ayuda. Israel no se está metiendo en eso. Pero algo va a hacer Israel, que Rusia va a venir contra ellos. Que Rusia va a venir. Porque ellos van a decir, porque ¿sabe cuál va a ser? Después que el Putin que tengamos en ese tiempo, a lo mejor ni va a ser Putin, pero Rusia sí va a ser. Es el líder mundial. Después que ese líder mundial controle a todas esas naciones, él va a querer sentarse en el trono de Jerusalén. De Jerusalén. Y entonces cuando venga contra Israel, ahí es que como diría. Entonces ahí es donde el Señor va a decir, y sabrán que yo soy, ay santo, Dios, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque todo esto que está pasando no es a lo loco. Yo creo que esto no se va a convertir en un conflicto bélico, sino que ellos van a ir a una guerra de soldado contra soldado. Porque si se convierte en un conflicto bélico, no habría guerra. Se terminaría el mundo en dos días. Finalmente, ¿se queda Ucrania siendo parte de esa coalición de naciones de Rusia o no será así? Yo creo que todos los países que formaron parte de la antigua Unión Soviética es probable que se han recuperado nueva vez por la Unión Soviética, incluyendo Ucrania. ¿Qué es lo que dice Rusia para tener un pretexto para invadir a Ucrania? Dice que quiere denazificar a ese país que está lleno de nazis ahí. Y no hace una guerra, sino hace una operación militar. O sea, que no quiere hacer escándalo, sino que quiere entrar soterradamente. Ya tienen el Donbass casi cogido, tienen algunos pueblos que están cerca de Rusia, adyacentes con Rusia, que ya están prácticamente bajo el dominio ruso. Y ellos, con esos pueblos ahí, van a seguir haciéndole la guerra a Ucrania. No sé hasta qué punto, cuáles son las pretensiones de Putin, si Putin va a parar la guerra, o si va a seguir haciendo una guerra fría, o si va a seguir cogiendo todas esas naciones. Pero lo que sí es que el final y en las pretensiones de Rusia es volver a ser volver a estructurar la antigua Unión Soviética para hacerle competencia a la OTAN. La OTAN tiene alrededor de 40 países. La Unión Soviética va a estructurar un mundo con también, recuérdate que ya ellos lo hicieron en el pacto de Varsovia. Y dice ese pacto que ningún país europeo puede entrar en guerra. Sí, entonces el pacto de Varsovia fue hecho para Rusia tener una coalición de países para enfrentarse a la OTAN. Donde todos esos países que estaban a favor de Rusia. Pero lo que pasa es que con el tiempo la economía rusa, que es el principal enemigo de Rusia, la economía rusa. Por eso es que la Unión Europea lo que hace es que le pone sanciones económicas para lacerar la economía y que ellos tengan que contenerse, porque todos estos ejércitos tú no puedes ponerlo en un país sin dinero. Pero Putin parece que tiene un apoyo fuerte por debajo que lo está vaqueando y parece que tiene amigos muy poderosos y que tienen mucho dinero que le están inyectando capital porque la intención es destronar los Estados Unidos, porque eso de que el dólar sea el policía del mundo tiene a Putin loco. Por eso él quiere subir el rublo a la mala. Por eso que él dice, el petróleo y el gas hay que pagarme los rublos, si no, no se lo vendo a nadie, porque él quiere subir lo que es que el rublo cueste más. Que su rublo cueste mucho más dinero. Sin embargo, más dinero que el dólar. No es el tema, pero sin embargo podemos ver un Corea del Norte que mientras estos países están en guerra, ellos están construyendo todo tipo de maquinaria eléctrica. Corea del Norte se tiene que ver en el espejo de esta guerra, sí, porque Ucrania tenía bombas, tenía cohetes y se los cedió, en aquellos tiempos se los cedió a Rusia porque eran aliados. Y entonces ningún país debe de dar sus armas. Es la lectura. Porque ahora posar sus armas, ahora la usaron contra ellos. Entonces, nunca el país se había visto, nunca el mundo se había visto con tanto sufrimiento. Primero, cientos de miles de personas mueren en un COVID. Exacto. En una enfermedad que prácticamente nadie conoció el primer año de manejo del COVID.
y luego vemos esta guerra donde van cientos de muertos, sufrimiento, y todo esto está llegando delante del trono de Dios. Claro. Y creo que fue lo mismo que pasó en el pueblo de Israel. Dice que escuchó Dios la intervención de su pueblo, que subió delante de Dios el sufrimiento de su pueblo. Claro. Y ahí fue que levantó el libertador. Dice, el clamor. Habla del clamor contra Sodoma. También. El clamor contra Sodoma, de que el clamor contra Sodoma subió al cielo y que Dios bajó para que la destruyeran. Dijo, no, el clamor contra Sodoma, son demasiado malos la gente. Subió al cielo. Entonces, el mundo ha ido en decadencia. Ha ido en declive porque no bien se terminó la pandemia que laceró al mundo en términos económicos. Las economías sintieron, bueno, cuando entra de una vez una guerra, o sea, no hubo forma de que las economías del mundo se repusieran. Y de hecho ahí queda demostrado que esa pandemia no nos cambió. No nos cambió para ser mejores humanos. No, la gente todavía no cree y la guerra no va a cambiar. Viene una hambruna para el mundo y viene sequía para el mundo. Viene hambruna para la gente, viene un hambre muy fuerte porque va a escasear todo. Quizás nosotros que tengamos para sembrar, nos vayamos para el campo y comencemos a sembrar plátanos y comamos de esos mismos plátanos. Pero en Estados Unidos y en todos esos países donde todo hay que mandárselo, va a haber escasez, mucha escasez. Si no, nos convertimos en botín de guerra. Ellos vienen y nos asaltan y nos dicen, oye, pasen los plátanos. Pasen los plátanos. Finalmente, ¿qué quiere Dios con todo esto? Es que ya estamos doblando por la recta final. El mundo, cuando el pecado de Adán y Eva, el mundo quedó maldito. Fíjese que Dubái, que es una de las naciones más ricas del mundo, está construida en un desierto. Pero usted no puede durar 10 minutos en Dubái en la calle, porque coge fuego. Entonces, ¿por qué? Porque está maldita, porque es un desierto. Todos los desiertos son malditos. Por eso es que el Señor se va y pasa 40 días en el desierto, porque para pelear con la maldición. El mundo, el 30% del mundo es infértil, es desierto, producto del pecado. Y entonces ya, y eso se ha multiplicado ahí. El mundo no está en un 30, eso era antes, está como un 40, hay más desierto. Cada día más los desiertos se van metiendo para las ciudades. Y entonces estamos entrando por la recta final. Si usted sale en un carro sin aire, yo que se me dañó el aire, usted se podrá dar cuenta que usted no aguanta. Cuando yo estaba chiquito, nosotros jugábamos bola en el sol. Bueno, en China hemos visto cómo en los últimos días hemos visto dos eventos. Primero, cómo se prende el cielo en fuego. Y ayer, hoy estamos a 10. Ayer, día 9, precisamente, salió en todas las redes sociales, donde hay una ciudad, no recuerdo el nombre porque es un poco difícil de pronunciar en China, que estuvo rojo el cielo totalmente. Claro. Creo que eso está anunciando lo que habla Apocalipsis, que la destrucción por segunda vez, pues ya no va a venir en agua, sino que va a venir en fuego. Va a venir en fuego, vienen crisis muy fuertes para el mundo, las guerras van a multiplicar la crisis y toda esta crisis que viene va a hacer que algunos pueblos se hagan dueños y se adueñen de los otros pueblos, como bien dice la Biblia, los pueblos que están contigo. O sea que ellos van a invadir naciones y estamos en la recta final hacia lo que es definitivamente el apocalipsis que se ha anunciado durante años para la intervención final. Yo no sé, porque tengo una confusión, porque para mí que el anticristo era un tipo inteligente, no un tipo bruto como Putin. ¿Usted cree que sea Putin el anticristo? No, yo tampoco ese tipo creo. Como que no califica. El anticristo yo lo visualizo como un Elon Musk, una cosa así, tipo brillante. Muchas personas creen que es él. Sí, porque el tipo es una luminaria, es un tipo que se hace rico de la noche a la mañana y que todo lo que toca se convierte en oro. Y es como el rey Mida. Exacto. Y entonces yo visualizo un tipo así como un anticristo, que se haga dueño del mundo, que resuelva los problemas del mundo. Y entonces, pero la Biblia me está diciendo, me está tirando para Rusia. Y entonces vamos a ver cómo van los acontecimientos. Nosotros los cristianos tenemos que amanecer escuchando la Biblia, porque Dios nos va a hablar a través de la Biblia. Dios va a ir hablando, ¿no? Porque recuérdate que a Daniel, él le dijo, cierra el libro porque eso no es para este tiempo. Todavía hay cosas que Dios no nos las va a mostrar en este tiempo y que nos las va a ir mostrando poco a poco para que nosotros podamos comunicársela a la gente y para que la gente sepa. Ahora, lo que sí, yo estoy seguro que nosotros tenemos cada día más de buscar del Señor, hermana. Tenemos que aferrarnos más al Señor. Yo tuve
una crisis de salud que fue de un día para otro. Mucha gente piensa que si no hubiera sido yo, quizás muero, porque fui a una clínica que me atendieron tan rápido que si duraban una hora más sin atenderme yo me muero, y en la clínica no atienden tan rápido. Entonces, y estoy muy agradecido de todos los médicos que dijeron hay que operarlo inmediatamente. Entonces eso fue de un día para otro. Entonces nosotros, un abrir y cerrar de ojos, como dice Apocalipsis. Entonces, así mismo es que la venida de Cristo vendrá como ladrón en la noche. La venida del Señor se produce de dos maneras: o que tú te vayas o que Él venga. Amén. Sí, entonces, porque el día que usted se murió, vino Cristo para usted. Exacto. Ahí llegó Cristo. Y si te fuiste sin arrepentirte, y entonces, fíjese que yo, antes de entrar a la sala de operación, ya esto para terminar, yo hice una oración de reconciliación con el Señor. Pero aún así no estaba conforme. Yo digo, wow, pero si yo he fallado tanto que el Señor no me está perdonando. O sea, hay que convertirse y arrepentirse. Arrepentirse y convertirse antes de que llegue el día de la gravedad. Y yo le prometí al Señor que yo iba a salir de toda la mundanidad. Amén. Antes de que llegue el día de la gravedad. Muy bien. Porque eso es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Esto no pinta bien. No. Esto no pinta bien. Las cosas no se van a arreglar. No van a hacer la paz. Vamos a ir de mal en peor. De mal en peor. Como dice la Biblia. Así que nosotros podemos estar hablando en este momento, pero realmente hay un Salvador que es Jesucristo de Nazaret, del cual nosotros te invitamos a través de este canal a que lo puedas recibir y a que sepas que puedes conquistar todo lo que quieras, pero que definitivamente sin Cristo no hay salvación. Que Dios te bendiga. Por favor, comparte este video para que puedas edificar a otro. Muchas gracias, que Dios le guarde y que Dios le bendiga. No, lo voy a subir a mis redes sociales para que y le voy a decir a la gente que se suscriban a su canal, porque nosotros tenemos que comenzar a avivar el pueblo de Dios, y que las redes sociales, trabajar en la multiplicación de lo que son las redes sociales que hablan de la venida del reino de los cielos. Amén. Muchas gracias.